Bien, bueno, muy bien. Bueno, vamos a ver ya que les había comentado cómo es todo el proceso tan estratégico y tan importante que planeó el Señor para redimir nuestro proceso en esta área tan delicada, tan importante y que fue la más evidente para el Señor cuando se cubrieron con hojas de higuera Adán y Eva. Entonces él sabe que estaba repercutiendo en la familia, en la reproducción, y que toda esta parte tan importante de nuestra hechura humana, o como hijos de Dios en ese tiempo, se había trastornado. Entonces había que meterlo al proceso redentor, como fue cada cosa, la institución de la familia, todo, etc. Esto también iba a ser así. Y empieza con alguien específico para poder lograr implantar en la descendencia genética y espiritual en quienes habrían de ser reconocidos como hijos de Dios, para redimir la propia área de intimidad en el matrimonio fundamentalmente. Entonces, rápidamente vamos a hacer un viaje desde Génesis 17. Ahí vamos a ver algo. Y en sus manuales sería la página 31, porque ahí es donde lo mencionamos, aunque muy sintetizado, casi no me voy a basar en esto, en el manual, porque es mucho más amplio lo que vamos a hablar, más lo que tenemos que hablar que lo que tenemos que leer. Bueno, vamos primero con lo que dice en Génesis 17, porque ahí encontramos algo determinante, que es, déjenme nada más, es que no alcancé a ver si, dice, cuando ya van a hacer un pacto Abraham y el Señor, que ya era conocido por el Señor, Abraham, que le había obedecido, que estaba empezando a desarrollar una cuestión de fe, el Señor le dice a Abraham, desde el 1 y vemos la edad, de 99 años, ya era un viejito, era un viejito. Bueno, que no para ese tiempo, porque comparado a las edades de hoy, pues 99 años era como una edad apta todavía para muchas cosas, para el trabajo, del campo y eso, pero para la reproducción ya no, y lo dice su esposa, ya no era tan fácil, ¿no? Él sí, tal vez sí, pero su esposa no. Pero entonces aquí la cuestión se va a poner muy interesante, porque cuando se le aparece el Señor, porque así lo dice el versículo 1, de 99 años, y se le aparece y se presenta como el Dios Todopoderoso, dice, anda delante de mí, ser perfecto, ya le empieza a hablar de un pacto. Dice, y pondré mi pacto entre mí y ti, te multiplicaré en gran manera. Y le empieza a hablar acerca de este pacto, que algo hablé en el primer módulo de la institución de la familia, cuando vimos el pacto abrámico. Tal vez hagan un poco de memoria, no va a ser tan complicado porque ya lo habíamos hablado, pero le vamos a dar la perspectiva en esta área. Y entonces empieza a ponerle cuál va a ser el término de pacto, lo que va a ser la firma del pacto. Se acordarán que les dije que en la firma del pacto tenía que haber corte de la carne, derramamiento de sangre, para que después se pudiera confirmar ese pacto. Que de ahí en adelante la humanidad lo haría y que era conocido. Abraham conocía muy bien ese proceso, muchas culturas lo conocían. Inclusive, él conocía esto que le va a proponer el Señor cuando le sigue diciendo en el 17:7, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones. Y dice aquí algo importante, claves. Dice, voy a hacer mi pacto entre mí y ti. O sea, con Abraham, que era asirio caldeo, era un gentil, no era hebreo, era un gentil. Los hebreos todavía ni salían, todavía no nacía esa etnia. Dice, voy a hacer un pacto entre mí y ti, y tu descendencia.
después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo. Y un pacto perpetuo para Dios es tal cual, es perpetuo o eterno. No va a ser es temporal o que algún día se va a interrumpir. No, es perpetuo. Y le dice, para ser tu Dios, y fíjense qué condicionante. A ver, si lo leyéramos de esta manera, que es lo mismo. Dice, para ser tu Dios, tenemos que hacer un pacto perpetuo para que tus generaciones también lo hagan y voy a empezar contigo. O sea, lo estoy leyendo de adelante para atrás, pero es lo mismo, ¿sí? O sea, es un condicionante. Si quieres que sea tu Dios, dice, para que sea tu Dios, quieres que de veras sea tu Dios, porque tú has conocido muchos dioses y muchos son falsos. Yo soy el único Dios verdadero. Pero yo para poder ser tu Dios y tus generaciones, tenemos que establecer este pacto que te voy a decir a continuación. Eso es lo que le da a entender el Señor a Abraham. Y Abraham, obviamente que él ya estaba prendido con la promesa de que le diera un hijo. Él lo deseaba de todo corazón. No se había podido. Entonces, claro, obviamente que ya había estado preparando el terreno, el corazón de Abraham para plantearle esto. Y luego le dice, y el de tu descendencia después de ti, que también yo voy a ser el Dios de ellos. Yo también voy a ser el Dios de tus generaciones por este pacto perpetuo. Y bueno, ya cuando le dice, yo voy a ser tu Dios, Abraham, y el de, hola, Mariela y Gus, ¿cómo están? Hola. Gustos, bienvenidos. Para que yo pueda ser tu Dios y el de tus generaciones, vamos a tener que hacer este pacto perpetuo. Y bueno, al entendimiento de Abraham, obviamente. Y está bien, ya está puesto aquí los términos de pacto. Y dice en el 8, y estamos en Génesis 17:8, Marigos, Génesis 17:8. Dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia, después de ti por sus generaciones. Ok, ya están los términos de pacto, va a ser un pacto generacional perpetuo, para que estas generaciones, incluyendo desde Abraham, fuera el Dios de estas generaciones. O sea, no de cualquiera, no de cualquiera, ¿sí? O sea, ahí estaba siendo excluyente Dios con los asirios, otros asirios babilónicos, estaba siendo excluyente con los egipcios o con todas las etnias que ya existieran sobre la tierra. Sí, ya estaba siendo excluyentes. Bueno, es que Dios no hace acepción de personas. No con el que Él quiera. Él puede hacer acepciones si Él quiere, porque Él es soberano. Y Él nada más estaba escogiendo, no basado en la raza, estaba escogiendo en base a la fe. Porque era por fe que se iba a hacer este pacto. Y le dice, este es mi pacto que vas a guardar entre mí y ustedes y tu descendencia después de ti. Y le dice, esto es, será circuncidado todo varón de entre ustedes. Y esto es, y bueno, interesante porque no sé si eso se hubiera esperado a Abraham, que le diese esa indicación al Señor. Yo como médico se los digo, hacer una circuncisión en una persona de esta edad es muy, muy riesgoso. Es más, casi hay muy pocos médicos cirujanos que hacen una circuncisión en esas edades, después de la infancia. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque es muy fácil que se den hemorragias. Como es una zona muy movible, de mucho movimiento, ustedes entienden por qué, por la fisiología o el funcionamiento normal del varón, es muy fácil que se desprendan los puntos de sutura, de una ligadura. ¿Por qué? Porque anatómicamente, cuando yo la llegué a hacer en niños, se tiene que hacer una sutura, un nudo en dos partes en las venitas que se cortan, ¿sí? Bueno, una parte.
sobre todo la que queda en el cuerpo, la otra se va en el prepucio, ¿sí? La otra partecita de las venas, pero y tiene pequeñas arterias y sangra muchísimo, es peligroso, ¿sí? Entonces se tiene que hacer una buena sutura, un buen corte, tiene toda su técnica, no es complicado para un cirujano, es sencillo, inclusive hasta existen unas copitas que se utilizan, que se corta rápido y se sutura, y bueno, hay varias técnicas, ¿no? Con electrocauterios, hay varias. Pero en ese tiempo, y aún hoy, no es posible. Solo es bajo estricta eh, indicación médica y con especialistas. Entonces, en ese tiempo era un riesgo, no hay diferencia entre la función de en ese tiempo y hoy. ¿Mm? Pero le dice el Señor, bueno, te vas a tener que hacer esto si quieres que hagamos un pacto y esto va a ser así. Y nada más tú, no solo tú, la gente que está contigo, todos los varones y todas tus generaciones. Dice, circuncidarán pues la carne de su prepucio y será por señal de pacto entre mí y ustedes. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre ustedes por sus generaciones. El nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Es decir, no solamente tú como asirio caldeo, sino todos los extranjeros que vengan después, también tendrán que ser circuncidados. ¿Sí? O sea, todos los extranjeros que no fueran asirio-caldeos. Bueno, y esto es también muy interesante considerarlo, porque con Abraham, que era asirio-caldeo, ¿qué serían para la descendencia de Abraham, asirio-caldeo? ¿Qué sería después el pueblo de los hebreos? ¿Sería también igual o serían también extranjeros? ¿Qué serían los hebreos? Extranjeros. ¿Me explico? Si el Señor hubiera hecho originalmente, desde el principio, con hebreos, los extranjeros serían los gentiles. ¿Sí? Pero se hizo con un gentil, y luego entonces los extranjeros serían los hebreos. O sea, es fuera de lo que todo el mundo piensa y dice, no, es que la circuncisión es nada más de los hebreos. No, no es así. Fue hecho con un gentil y los extranjeros después serían los hebreos. ¿Ok? Entonces sería perpetuo también para los gentiles y como es perpetuo, hoy seguirá vigente. Bueno, será una de las preguntas que nos queda ahí dando vueltas en la cabeza. Bien, bueno, después dice, y también una cosa, un dato médico interesante, que a los 8 días los bebés tienen los factores de coagulación más altos, que de hecho casi ni se necesita hacerle suturas a los bebés de esa edad, porque por sí sola coagula la sangre suficiente como para que no se desangren. Y después desaparecen. Después de 8 días desaparecen los factores anticoagulantes, porque los hereda de la mamá en el parto, para que la mamá no se desangre y cese la hemorragia después del parto, casi de manera natural, porque la mamá fabrica muchísimas sustancias anticoagulantes y después del parto, cuando se contrae la matriz, deja de sangrar muy poco, no como para una superficie de ese tamaño de la placenta, que tiene un montón de vasos abiertos, ¿sí? Que sangraría muchísimo. Lo normal es que siga sangrando, pero cuando se contrae la matriz y los factores anticoagulantes, que le alcanza a pasar al bebé, nace el bebé con un altísimo índice de factores anticoagulantes, por eso es que tiene que ser a los 8 días. Y lo hacían religiosamente los hebreos, a los 8 días. ¿Sí? El Señor Jesucristo a los 8 días lo tuvieron que circuncidar. Y más en ese tiempo que no había cuestiones de cirugías ni nada de eso. Bueno, esto le dice, este va a ser la señal de pacto. Todo el prepucio va a ser cortado de todos los varones. Y esa va a ser la señal de mi pacto. Y aún los extranjeros. Y dice, en el 14 da una situación también muy interesante. O sea, aquí vamos a ir tejiendo todas las cositas que van a intervenir en esta estrategia de parte del Señor. Dice el 14, y el varón incircunciso
El que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Wow. O sea, a ver, si es un pacto eterno, generacional, para los gentiles, y los que no se hubieran circuncidado serán excluidos de su pueblo, o sea, serán sacados por violación del pacto eterno con Dios. Y entonces, ¿cómo se iba a resolver esto viendo a futuro? Con los gentiles, ¿sí? ¿Se da cuenta por dónde empieza a ir la cosa? Bien, ahí vamos a ver qué pasa, porque esta iba a tener dos derivaciones importantes. Si van teniendo dudas, por favor, porque vale la pena que sí lo analicemos con detalle. Y bueno, ya después ahí le dice que va a hacer que su mujer se rejuvenezca, ella no se lo cree, Sarai se ríe, le cambia el nombre a Sara para cambiar su identidad y también le cambia el nombre a Abraham, de ser Abraham a Abraham, se lo cambia y bueno, y empieza a hacer este pacto. Y sí, en el 24 dice, no, desde el 23, entonces tomó a Abraham, bueno, y lo hace inclusive con Ismael, su hijo que fue nacido de Agar, y a todos los hijos nacidos de su casa, Ismael, a todos los comprados por dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, ese mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados por él. Bueno, y él siguió haciéndolo y lo siguieron haciendo todos los varones que iban naciendo, sin excepción. Todos ellos, por cuestiones de pacto. Y este pacto que se va a establecer y que se siguió después con Abraham, y que ustedes se acordarán que el Señor le da una promesa cuando empezó a entrar en tratos con él. ¿Se acuerdan que un día estaba en su carpa, en su tienda, y se le aparece el Señor y le dice, Abraham, tú vas a ser padre de multitudes, de muchedumbres, y naciones van a salir de ti, y lo lleva, lo saca fuera de la carpa, y le dice, Abraham, mira, ¿ves cuántas estrellas las puedes contar? No son muchísimas, bueno, así va a ser tu descendencia. Y en otra ocasión le enseña y le dice, en otra ocasión, le dice, Abraham, ¿ves cuánta arena tiene el desierto? Sí, bueno, así será tu descendencia como la arena del desierto, muchísima. Y ahí establece el Señor dos líneas generacionales, dos variantes, los hijos de las estrellas y los hijos de la tierra. Que los hijos de la tierra serían posteriormente, por la tierra prometida, el pueblo de Israel. Y los hijos de la estrella serían los nacidos desde lugares celestiales. Desde ahí se establece términos de pacto, porque ya son términos de pacto lo que ahí el mismo Señor establece. Fíjense, en el Deuteronomio 30, versículo, desde el versículo 35, que esto ya se lo está diciendo el Señor a Moisés. Ya Moisés, ya, ya como hebreo, que salió del exilio de 400 años por causa de Abraham, que se quedó dormido, o sea, todo lo que pasó. Y ahora Moisés no estaba circuncidado. Cuando para salvarle la vida a sus papás, lo echan en la cestita en el río, calafateada, porque se acuerdan que había ordenado el faraón que todas las parteras tenían que sacrificar a los hijos nacidos de los hebreos, ¿sí? Bueno, para que no le quitaran la vida a Moisés, no lo circuncidan. Lo ponen en el cestito y lo echan al río. Y lo encuentra la hija del faraón o su sobrina, que se casaban entre parientes ellos, ¿no? Era lo mismo.
Entonces lo encuentra y cuando lo ve dice, este varón hermoso, porque dice que era de muy hermoso parecer, no se dan cuenta que no era hijo de los hebreos, porque ¿a poco no se iba a dar cuenta el faraón o sus criados y eso que era un niño hebreo por la circuncisión? Por supuesto. Entonces no estaba circuncidado. Y reconocen que sí era, o sea, lo reconoce su propia madre cuando buscan una nodriza y a su propia madre le llaman para que lo amamantara. Y lo reconoce por la mantita que le pone. Y ese era su hijo. Y porque no estaba circuncidado. ¿Sí? Entonces, cuando llega al desierto, Abraham, Moisés, me estoy hablando algo histórico, cuando él llega y se enamora de la hija de Yetro, que era un sacerdote madianita, que lleva la línea de adoración desde Set, porque los setitas, el tercer hijo nacido de Adán y Eva, ellos sí siguieron invocando el nombre del Señor. Y aunque era un conocimiento nada más teórico, digamos de oral, nada escrito, pero hablaban del Génesis y de la creación y todo eso, siguen adorando al Señor, ¿sí? Y de ahí descienden parte de los madianitas. Después sí, apostataron, no hicieron muchas cosas, que se fueron contra Gedeón y quién sabe qué. Bueno, entonces ellos sí adoraban al Dios único. Y Yetro era sacerdote madianita, que se circuncidaban también, porque era común en ese tiempo. Entonces, inclusive hasta los egipcios se circuncidaban, era algo muy conocido, no nada más fue con Abraham, era una manera de hacer pactos. Cuando Yetro le quiere dar como prometida a que se casara con su esposa, le dice, sí, te vas a casar con ella, pero si te circuncidas. Y se tuvo que circuncidar Moisés. Y a solas sí se pudo casar con Setura, nada más. Entonces, bueno, ya se casan. Por eso es que cuando se va con Faraón a su primer comisión, se acordarán que le sale al paso el Señor y le quiere quitar la vida a Moisés, que pelea contra él, ¿se acuerdan? Entonces, cuando quiere pelear contra él, su esposa se da cuenta y dice, me falló. ¿Por qué? Porque él no ha circuncidado a su hijo. Entonces, va y circuncida a Gerson, ella lo circuncida al primogénito de Moisés. Va y arroja el prepucio delante del ángel, que era el Señor mismo, y le dice, porque varón de sangre me es y arroja el prepucio de Gerson delante del ángel, y ya lo deja en paz, porque no había circuncidado a su hijo, pero bueno, pero no había ley. Pero sin embargo era una condición que venía de pacto, de Abraham, por Abraham. Entonces, al Moisés le iban a dar la ley. Entonces él tenía que estar con todos los elementos de pacto previos, aunque todavía no se la daba, pero tenía que estar. Y bueno, ese es en el del 30, de Deuteronomio 30, le dice en el versículo 5, dice, y te hará volver el Señor tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Y aquí dice algo que lo encontramos por primera vez, aunque por ahí ya se menciona indirectamente, dice, y circuncida, o sea, te va a multiplicar el Señor más que a tus padres, y circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bueno, a ver, ¿por qué le dice el Señor esto a Moisés? Si él ya estaba circuncidado y todos los hebreos se circuncidaban por cuestiones de pacto con Abraham, ¿sí? Pero ahora le dice a Abraham, Moisés, te voy a regresar a tu tierra y todo, pero tienes que circuncidarte. Señor, pues ya estoy circuncidado, si para casarme con mi esposa me tuve que pasar por la circuncisión ya grande, sí, pero tienes que circuncidar el prepucio de tu corazón, o sea, que es lo mismo, de tu espíritu. Y va a ver, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Y ya empieza a salir, a surgir la esencia de lo que era la circuncisión del corazón.
¿sí? Y luego dice, cuando le habló a Abraham, le dice, para que sea tu Dios, tú y tu descendencia, yo sea Dios de ellos. Pero ahora aquí le agrega un elemento más el Señor, cuando le dice, no solamente para que sea tu Dios, sino que también dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Mm? O sea, agrega otro elemento más en el de la carne, o sea, del prepucio de Abraham, le dice, para que nos amemos mutuamente, ¿sí? O sea, para que yo sea su Dios, perdón, para que yo sea su entidad espiritual gobernante. Habla de gobierno. Yo voy a ser la entidad gobernante tuya y de tu descendencia con el prepucio de carne. Y a Moisés le dice, yo voy a ser tu Dios, que ya soy, tu entidad gobernante, pero ahora para que te ame y nos amemos, ¿sí? Va a ser con el prepucio de tu espíritu. Y bueno, Moisés no necesariamente haya entendido qué significaba esto, porque no tenía la revelación de lo que esto iba a significar. La revelación vendría mucho más adelante, pero veamos otro versículo. Fíjense cómo estructura el Señor esta confirmación de pacto con Moisés cuando le dice, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. En el versículo 10 dice, cuando obedecieres a la voz del Señor tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y seguro Moisés dijo, ¿y cómo se convierte uno como lo dice aquí, con todo tu corazón y con toda tu... Así es, ¿cómo se convierte mi espíritu y mi alma? ¿Cómo? ¿Cómo se puede convertir? Bueno, ya te había dicho que cortes el prepucio de tu corazón. Bueno, sí, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es que se pueda cortar? A ver, que el corazón, o sea, no el corazón de víscera, no tiene una cobertura de carne, sino mi espíritu, porque eso es lo que dice. ¿Cómo es que el espíritu, mi espíritu, tiene un prepucio? ¿Cómo lo puedo cortar? Primero, para que seas mi Dios. Segundo, para que te pueda amar. Y tercero, para que me pueda convertir en mi espíritu. O sea, lo que el Señor está estableciendo son ciertas claves que se iban a dar con este acto de circuncisión en el espíritu. Bueno, dice en el versículo 16, porque yo te mando hoy, te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos. ¿Sí? A ver, aquí hay otra cosa clave que le da como estrategia. ¿Sabes qué? Que si tú haces todo esto que yo te estoy ordenando hoy, Moisés, vas a poder andar en mis caminos, en sus caminos del Señor. Que guardes sus mandamientos y sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón, con prepucio o sin prepucio, queda la interrogante, se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, como quien, como Eva, cuando fue extraviada de sus sentidos. ¿Se acuerdan? Que eso también lo dice Pablo en la de Corintios. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, como lo hizo Eva. O sea, que aquí de repente el Señor se está remitiendo a lo que pasó en el huerto del Edén, cuando sujetaron su voluntad Eva al diablo, que cometió prácticamente un adulterio espiritual, cuando se sujeta a la voluntad del diablo y la hace decir una mentira y da a luz la mentira, Eva, cuando ella dice una mentira, por la media verdad que le dice el diablo. Entonces ella da a luz la mentira y ahí el Señor dice, creo que también tendrá que haber una mujer que va a tener que dar a luz a la verdad para quitar esto.
y va a ser cuando nazca Cristo que María da a luz a la verdad, que es Cristo, quitando ese acto espiritual que ocurrió con Adán y Eva. ¿Me explicó? Bueno, ahí está, como que está remitiendo a ese tiempo el Señor. Bien, y así queda instaurado ese acto de circuncisión, el cual no fue comprendido en su plenitud por los hebreos, y la prueba está que todo el que se hiciera prosélito, o sea, que empezara a practicar la ley de Moisés, tenía que circuncidarse, sí o sí. Si era un extranjero, tenía que ser. Eso tuvieron que hacer los etíopes, cuando se convirtieron, que fueron una nación que más se convirtió al judaísmo, por causa de la Candace, la reina que fue a ver a Salomón, ¿sí? que procrearon, y que después pues hicieron ahí sus cosas y se convirtieron la mayoría de ellos por decreto de la Candace, que era como el César, ¿sí? Que si querían ser etíopes tenían que convertirse al judaísmo. Y bueno, ahí tuvo que hacerse. Entonces, porque de ahí era el etíope, el eunuco de Hechos capítulo 8. ¿Se acuerdan? Él era eunuco y estaba circuncidado. Es decir, eunuco y circuncidado. Pobres, era tremenda la mutilación, doble mutilación, castrados y circuncidados. Así lo fue Daniel también, ¿sí? También tenía eso. Daniel el profeta y sus amigos también pasaron por ahí, pero fueron castrados por causa del rey Nabucodonosor. O sea, bien fuerte la situación. Bueno, y así se va a quedar como una ley, que finalmente era una ley. Y conforme va pasando el tiempo y se hace una costumbre y todo, que inclusive el propio Señor Jesucristo tuvo que pasar por esa experiencia, pero era necesario. Miren, en Lucas capítulo 2, ahí nos vamos ahora hasta el Nuevo Testamento, versículo 21, dice así, Lucas, estoy en Mateo, permítanme, Lucas, acá está, Lucas 2, 21. Dice 2:21 de Lucas, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. O sea, ya se le había dado nombre o título antes de que fuese concebido en el vientre de María. El Señor y el Verbo no encarnado ya sabían. Va ahí en la deliberación que hicieron entre ellos tres, entre el Padre, el Verbo no encarnado y el Espíritu Santo, dice, bueno, bien, a ver, tenemos que cumplir el pacto. Tenemos el pacto con Abraham, ¿sí? Sí. ¿Quiénes son los que están ahí con todo el pacto que hicimos con Abraham? Los hijos ¿de quién? De la tierra, porque es descendencia de Abraham. Bueno, pues ha llegado de que empiece a generarse los hijos de las estrellas, que todavía no estaban. Entonces tenemos que hacer vigente parte del pacto. Hasta entonces se va a poder hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tienes que encarnarte al Verbo no encarnado. Es decir, tienes que nacer varón. Tienes que nacer varón. Primero, para acabar con lo que hizo Eva de que dio a luz la mentira. Ahora tiene que nacer la verdad. Entonces, y tiene que ser un acto espiritual. Y así como fue de espiritual que naciera la mentira, así de espiritual y por el mismo medio tenía que nacer y ser concebido el Hijo de Dios. Y es cuando viene el embarazo de María. Y entonces concebido el Señor Jesucristo y nace el Señor Jesucristo y es circuncidado. Entonces, él, como hijo de la tierra, descendencia de Abraham, el gentil, pero ya ahora en la rama hebrea, es circuncidado en su carne, en el prepucio físico. Hasta ahí había llegado la cuestión. Bien, hasta ahí va. Y bueno, se cumple esto perfectamente, sin problema, sigue adelante todo el cumplimiento de la ley,
normal, como se acostumbraba dentro de la ley, hasta que viene el momento de que debía de cumplirse el pacto para el nacimiento de la descendencia espiritual de Abraham con los hijos de las estrellas. Pero tenía que ser redimido primero ese acto para que se pudiese entender lo que era la circuncisión del espíritu. Hasta entonces, ¿sí? Aquí ahora sí en el manual, que ahí hablamos en el capítulo, perdón, ya estoy haciendo una nueva Biblia, no se la crean. El Evangelio según San Luis Luz, no es cierto. En la página 31 dice, en el nuevo pacto se redimió toda lo que es la cuestión de la intimidad en su totalidad. Dice, al nacer de nuevo también nos preparamos para que sea redimida esta área. Y aquí nada más hablamos rápidamente de la entrevista que tiene el Señor Jesús con Nicodemos, que le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque tienes que nacer como un bebé. ¿Y por qué como un bebé? Porque todo bebé nace con prepucio. No hay bebé que no nazca sin prepucio. Por eso tienes que nacer de nuevo. O sea, entonces cuando yo nazca de nuevo, en el espíritu obviamente, voy a nacer con el prepucio espiritual del que se habló en los antiguos escritos, sí. Vas a nacer con tu corazón cubierto con prepucio. Como un bebé que nace de nuevo. Ese sería el entendimiento de lo que es nacer de nuevo. Parte de. Entonces, qué bueno, entonces sí, está bien, pero todavía no tenemos completo qué fue lo que haya pasado. Y aquí en la página que sigue, aquí les he escrito lo que hizo, lo que describe literalmente un cronista de la época del tiempo de Jesús, que fue Flavio Josefo, ¿sí? Flavio Josefo, que fue un cronista de los judíos al servicio del Imperio Romano, que escribía todos los acontecimientos, era un escribano ahí, todo lo que iba pasando, tenía que escribirlo tal cual. Triunfos, victorias y hechos de los judíos y de los romanos. Y él escribe de la crucifixión. Dice, y aquí ya empezamos a entrar en el proceso redentor. Dice, en las ejecuciones relatadas por las crónicas, dice, Cristo en la cruz la restaura, la exhibición de su desnudez. En las ejecuciones relatadas por las crónicas antiguas, por Flavio Josefo o Tertuliano, en el año 300, que Tertuliano lo describe ahí, entre otros relatan, la víctima crucificada tenía que, literal de ese cronista de la época, lo estamos leyendo tal como lo escribió. Existen los libros, bueno, se consiguen hasta todavía hoy en la librería. La víctima crucificada tenía que desnudarse por completo antes de ser clavada en la cruz, sin importar si era hombre o mujer. Por eso la crucifixión era considerada la forma más vergonzosa y humillante de morir. La meta de la crucifixión romana no era solamente acabar con la vida del criminal, sino también mutilar y deshonrar el cuerpo del condenado. El control sobre el propio cuerpo era vital en culturas antiguas. La pena capital quitaba ese autocontrol, lo que denotaba la pérdida del honor. También en las culturas antiguas, una muerte honorable requería del entierro. Dejar el cuerpo en la cruz, así como mutilar y evitar su sepelio, eran de una gran deshonra. Además, normalmente los condenados eran expuestos desnudos. Los romanos habitualmente rompían las piernas de los condenados para acelerar su muerte y evitar su entierro. Que aquí esto se tomó de la enciclopedia esta, pero está escrito así en el libro de Flavio Josefo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaba específicamente con los de la etnia judía? Porque crucificaban menos a los romanos. Los romanos no crucificaban romanos. A ellos los decapitaban o les colgaban del cuello. Pero a los que no, los crucificaban. Para exhibir su circuncisión, que era el pacto entre el Dios de los judíos. Y los romanos los exhibían y decían, miren, ¿dónde está su Dios? De nada sirvió su pacto. No lo salvó su Dios. Y los mismos, en este caso, que pasaban por el Sanedrín,
los propios judíos que condenaban a judíos a la cruz, que lo hacían los romanos, decían, miren, a pesar de tener el pacto del padre Abraham, miren en dónde está. Qué vergüenza para nosotros. Esta afrenta, por eso es imperdonable. Miren cómo se castiga. ¿Me explicó? Era una vergüenza tremenda. Por eso es que fue exhibido el Señor Jesucristo en la cruz en estas condiciones, para avergonzarlo. Pero la cuestión era, y la clave, que esa era la exhibición de la carne, del prepucio de la carne. Y que era necesario que lo experimentara el Señor Jesucristo en su cuerpo, como aquí lo describimos bien, de que era exhibido y como todo lo que yo le estoy diciendo ahora, pero para acelerar un poco esto. Entonces, ¿cuál era la situación en este acto? ¿Faltan? Sí, pasa. Perdón, es doña Pati que ya no está aquí. No Cruzando soy es mi escenografía de lujo. No es cierto. Mi esposita amada. Bien. Entonces, cuando pasa esto, dice ya en la página siguiente, que es la 33, el que sí entendió y le fue revelado lo que eso significaba fue el apóstol Pablo. A él se le dio la revelación de la circuncisión del espíritu o del corazón. Cuando lo empieza a hablar, y es el que más habló de esto, de hecho es prácticamente el único que habla de esto, y vamos a Romanos capítulo 2. Romanos 2. Fíjense cómo lo dice en el versículo 25. 2:25. Bueno, un poco antes, el 24, para entender el contexto. Dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Es decir, esto se lo está diciendo a judíos que se habían convertido al cristianismo. O sea, judíos, hijos de la tierra, pero ya cristianos. ¿Sí? Ya cristianos. ¿Por qué dice esto Abraham? Bueno, dice, pues, en verdad, la circuncisión, aprovecha el 25, eso es necesario, si guardas la ley, y para que te hagas hijo de la tierra, para confirmar el pacto con Abraham, por descendencia, como hijos de la tierra. Pero dice después, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Cómo? Pues que se me va a regresar otra vez el prepucio. Es lo mismo que le plantea Nicodemos al Señor Jesús. ¿Acaso puedo yo regresar a la matriz de mi madre? ¿Me puedo hacer yo otra vez yo y regresar? Y el Señor Jesús hasta se ríe de él. Y aquí Pablo está haciendo un planteamiento parecido. A ver, tu circuncisión, es decir, la piel que ya no tienes, es como si la tuvieras. Como si sí la tuvieras. Es que yo no la tengo porque yo soy judío. No la tienes. ¿Por qué? Dice, si pues el incircunciso o el gentil guardare las ordenanzas de la ley, ¿no sería tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, como los gentiles, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión, con todo y eso, eres transgresor de la ley. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón. Y ahí hace referencia a lo de Deuteronomio 30, Pablo. La circuncisión del corazón en espíritu, no en letra, y ella lo aclara ahí. Es en espíritu la circuncisión, no en letra, que es lo que está escrito con Moisés. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y dice el 3, capítulo 3, 21. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Dice, bueno, en muchas formas. Primero, que les ha sido confiada la palabra de Dios, de todas las cosas que vinieron
por causa del pacto que se hizo con Abraham, de que ahí en las tribus naciera el Señor Jesucristo, que en la tribu de Judá, etcétera, etcétera, que son las ventajas que tiene el judío como hijo de la tierra por participar de la circuncisión, ¿sí? Pero nada más. Ahora, entonces ya los romanos y ahora Pablo se va en otra frecuencia, o sea, en otro canal, en otra, así cambiando, cuando en Romanos 4, versículo 1, empieza a abrir un poco más el abanico, Pablo. Dice, ¿qué pues, 4.1 de Romanos, qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Abraham nuestro padre, está hablando un judío, hablándole a judíos, y dice, es nuestro padre, según la carne, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, sino que tuvo que ser a través de la fe. Y se va directo al punto hasta el versículo 9 de Romanos 4:9, cuando le dice, es pues esta bienaventuranza, o sea, de que no se le inculpe de pecado al pecador. Esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, les está aclarando, a ver, ¿cuándo le fue contada a Abraham? El que haya creído y tenido fe. ¿Cuando ya estaba circuncidado Abraham o cuando no estaba circuncidado? No, pues cuando no estaba circuncidado. Ah, ¿verdad? Entonces, ¿de qué vale la circuncisión de la carne? Si Abraham le fue contado por justicia, dice, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces ya los pone a pensar, wow, y entonces, ¿en dónde estamos nosotros y en dónde están los gentiles? Y dice, les dice en el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que estuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Ah, ahí está, que leímos cuando le dijo el Señor a Abraham, para ser tu Dios y después para que me ames, para que yo los ame también. Y era un gentil, no circuncidado. Y ahora se lo dijo a Abraham también, a Moisés. Entonces, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, o sea, los judíos, sino que también sigan las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Ah, ok. O sea que Abraham es padre de los circuncidados y de los no circuncidados. Sí, pero ¿quiénes son los circuncidados? Los hijos de la tierra. ¿Y cuáles son los no circuncidados? Los incircuncisos. ¿Y cuáles son esos? Los gentiles, como Abraham. Ah, ok. Entonces, nosotros, que no somos judíos, ¿estamos en esa categoría? Sí. Y bueno, y entonces, pero aún no entendemos qué es la circuncisión del espíritu o del corazón. Bueno, lo va a aclarar un poco más adelante Pablo, cuando nos vamos al capítulo, a 1 Corintios 7. Vamos ahí. Y vuelve a hablar nuevamente sobre la situación, pero ahora se los está diciendo a griegos gentiles, ¿sí? A griegos gentiles. Que había habido un gran problema en ese tiempo, porque llegaron judaizantes con los cristianos que se habían convertido por la predicación del evangelio de Pablo en Grecia, específicamente en Corinto, con los de Éfeso, los tesalonicenses, etcétera. Y llegaron los judaizantes y les dijeron, si ustedes quieren ser salvos, ¿sí? No solamente es aceptar a Cristo y reconocerlo y todo, sino que también se tiene que circuncidar, como nosotros los judíos, para que esté completo, si no están incompletos. Y eso generó una crisis social
familiar muy grave, porque en primera que los judíos, los griegos ni en cuenta la circuncisión, ni la practicaban, ni la conocían, pero no la hacían. No tenían por qué. Entonces, eso era más de esclavos que de otra cosa. Entonces, cuando les llegaron estos, les dijeron, ya me imagino los padres de familia, los varones y todo, griegos que llegan a su casa con su familia y dicen, ¿saben qué? Si no nos circuncidamos nosotros los varones de la familia, no somos salvos y nos vamos a tener que circuncidar. Y no estaba Pablo cuando fueron, estaba ausente Pablo. Cuando Pablo se entera y le escriben sus discípulos, llegaron estos y dijeron tal, él habla acerca de los mutiladores del cuerpo, se enoja y dice, no es así, no es así. Entonces se va él y se va Bernabé a Jerusalén y hacen una convocatoria en Hechos 15 para llamar al primer concilio que se hizo con la iglesia primitiva. Y ese fue el punto que se puso a discusión. Llegaron estos y dijeron tal y tal y tal. Y ahí entre ellos deliberaron y dijeron, no es así. Y el que dio la respuesta fue Pedro, que era el pastor, y Jacobo, el medio hermano de Jesucristo, que también era pastor, y era el principal pastor en ese momento. Pedro seguía como apóstol, pastor, pero pastor de Jerusalén era Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Y ellos dieron la solución. No es necesario que se circunciden. Entonces ya, pero ¿por qué ellos dijeron esto? Porque ellos también ya habían entendido, y Pablo se los explicó en qué consistía la circuncisión del espíritu. Y lo va a decir acá, vamos a leer desde el versículo 18. Dice, hablando acerca de esta situación que se había dado con los judaizantes. El 18 dice, ¿fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Cómo fueron llamados ustedes, griegos? ¿Circuncisos o incircuncisos? No, pues circunciso. Pues quédese circunciso. Si así fueron llamados, ¿a qué? ¿Llamados a qué? A la salvación. Resultado de la predicación del evangelio, de la verdad y de Cristo. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Pues quédese así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? Quédese así. No se circuncide. Por si había alguien circuncidado o no circuncidado. Y aquí a lo mejor ya había algunos que ya se habían circuncidado. Posiblemente, con todas las riesgos, ¿no? Y él les dice en el 19, la circuncisión del prepucio físico, nada es. Y la incircuncisión, nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Bueno, entonces ellos dijeron, bueno, está bien, ya tenemos paz, ya estamos tranquilos, pero aún necesitamos entender cuál es la circuncisión del prepucio del corazón. Y él se los va a declarar a los que más habían estado convencidos de la predicación de los judaizantes. Y en el capítulo 5 de los Gálatas, ahí es donde da la clave el apóstol Pablo. Ahí es donde nos descubre esta revelación. 5 de Gálatas, versículo 6. Dice, porque en Cristo Jesús, ¿sí? No sé si en alguna ocasión les dije qué importante es cómo describe el nombre del Señor Jesucristo Pablo en las cartas. Es la importancia que le va a dar a lo que está a continuación. Una forma muy al estilo de Pablo de escribir. Porque primero pone al ungido y después pone al Cristo, el Hijo de Dios, y después pone al Jesús, Hijo del Hombre. ¿Sí? Primero pone al Hijo de Dios y después al Hijo del Hombre. Cristo, Jesús. En otras dice Jesús, Cristo. Primero pone al Hijo del Hombre y después pone al Hijo de Dios. Porque depende de lo que vaya a decir. Y aquí quiere decir que al poner porque en Cristo Jesús es porque le va a dar más relevancia a lo que ha ordenado o ha hecho o dicho el Hijo de Dios. ¿Sí? Por eso lo escribe de esa manera. Está en clave esto, como lo escribió Pablo. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y ahí están las dos cosas.
para que sea su Dios y para que me amen. Lo mismo que le dijo Abraham, aquí están las dos claves, esas dos cosas. La fe que obra por el amor. Y hablar de la fe es hablar de Abraham. Y dice, y ahí le sigue hablando así acerca de todo lo que les habían dicho y todas las cosas. Y en este mismo capítulo, en el versículo 18 de Gálatas 5, sigue escribiendo, pero si son guiados por el Espíritu, si son guiados por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. O sea, la circuncisión de la carne ya no, sino si están ustedes guiados por el Espíritu Santo. Y son manifiestas las obras de la carne. ¿Las obras de la carne? ¿Cuáles son las obras de la carne? Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, etc. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok. Entonces, sí, ya está siendo más claro para nosotros que cuál va a ser la resultante de lo que sea el prepucio del corazón. En el capítulo 6, versículo 13, vuelve a decir Pablo el apóstol, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. 14 dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, donde fue exhibido desnudo. ¿Sí? Dice, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Como le dijo el Señor a Nicodemos, tienes que nacer de nuevo un bebito con el prepucio del corazón ahí presente, para que ese prepucio del corazón sea cortado como el que se hace en lo físico, ¿sí? ¿Y cuál es esa cuestión? Vamos a Colosenses 2. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Porque a lo mejor estoy hablando muy rápido. ¿Vamos bien? ¿Sí? Colosenses 2, versículo 10 dice así, 2:10. Y ustedes están completos en él. Colosenses 2:10. Que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también, en Cristo, en su persona, fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ahí está la redención de nuestra intimidad. Cuando Él fue a la cruz y exhibido, cargó en esa exhibición vergonzosa todos los pecados del prepucio del corazón. ¿Y cuáles son estas? Las obras de la carne. ¿De qué está hecho el tejido, lo orgánico, la carne, del prepucio del corazón, de las obras de la carne? Y que el espíritu, que es una espada de dos filos, se encarga de cortar. Al quitar ese prepucio del corazón, sacarlo, que son las obras de la carne, y desecharlo. Y queda hecho la circuncisión del espíritu, desechando las obras de la carne, que es vivir en santidad y no andar colgando pellejos putrefactos, sino que cuando está completa y hecha toda la circuncisión del corazón, quedamos circuncidados, aptos para amar y ser amados y ser adoptados como hijos de las descendencia de Abraham, el Señor. En el versículo 11, de este mismo 11 al 15, dice, el 15 sí, dice, por eso dice en el versículo 13, de aquí mismo, de 2:11 de Colosenses, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, como todos nosotros, dice, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contrario,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principales y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que finalmente la exhibición de la circuncisión de Cristo fue una exhibición de redención para que quedara instalada la circuncisión de nuestro espíritu y así pudiésemos quitar las obras de la carne por el filo de la espada doble, que es el Espíritu Santo en nosotros, y así las obras de la carne sea quitada de nosotros, y ese es el motivo de que se regresara nuevamente al estado de pureza y de que ya no hubiera nada cubriendo el corazón delante del Padre. Pero faltaba algo que también hizo el Señor con Adán y Eva. Ustedes se acordarán que cuando los llama, que les quita las hojas de higuera, los cubre con una piel. ¿Sí? Los cubre con una piel. Bueno, ahora el corazón sin prepucio, que queda descubierto totalmente, que finalmente es nuestro espíritu humano al descubierto, tenía que ser cubierto. Y la manera como ahora ser cubierto, que proféticamente lo hizo el Padre en el huerto del Edén, va a ser con la investidura de Cristo, cubriéndonos con una piel de cordero. Entonces, que el Cordero de Dios sacrificado en la cruz, ahora esa piel del Cordero nos cubre nuestro corazón y es lo que ve el Padre. Ya no ve la hoja de higuera. Ahora lo que ve es la investidura del Cordero de Dios cubriendo nuestro corazón para que seamos aptos para presentarnos delante de Él como fue en un principio. ¿Bien? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Y quedó redimida la sexualidad? ¿Quedó purificada? Toda una estrategia a través de los siglos. Amados por el Señor, purificados por Él, para seguir con el plan original.